Buenos días a todos. Gracias pues a Colombia 4.0 por esta invitación. Pues grato pues poder participar con ustedes, compartir un poco, digamos, la experiencia que nosotros hemos tenido alrededor del factoring digital y cómo eso ha sido articulado con la factura electrónica. La idea de este espacio es, hay amigos, colegas, digamos, espontáneos que no conocemos. Mi nombre es Edison Osa, ya tuvimos la presentación. Estoy ahora a cargo liderando el área de negocio de Finactiva. Finactiva es una compañía fintech que está desde hace alrededor de unos 8 años, donde nosotros lo que hicimos en principio, y de hecho acá está Elisa que estuvo en sus inicios, fue una tesis, digamos, de probar acerca de una plataforma de crédito digital. En esa plataforma de crédito digital lo que hicimos fue, en principio las empresas, digamos, lo que veíamos era que no tenían fácil acceso al financiamiento, especialmente las pymes, y en ese ejercicio, pues digamos, la banca tradicional pues ha abordado ciertos segmentos, digamos, de mucho más fácil acceso. Colombia tiene alrededor de unas 1.600.000 compañías, de las 1.600.000 compañías, cerca del 84-83% están correspondientes a facturación en 1.000 grandes compañías. Es decir que ese otro 17% estamos en poco más de 1,5 millones de empresas. ¿Qué sucede? La banca tradicional se ha venido, digamos, compitiendo mucho en ese segmento y digamos que ahí peleamos mucho los clientes desde el punto de vista comercial y es digamos que para estas compañías pues están súper atendidas. Entonces, estas compañías tienen buen acceso, tienen buena financiación, buenas tasas, son muy competitivas, pero entonces hay un gran océano azul que está por fuera de esa, digamos, esa barrera. Ese océano azul son las pymes, ¿cierto? Y en ese océano azul de las pymes, pues digamos, lo que nosotros hemos venido tratando de promover es cómo a través de la tecnología podemos dar acceso tanto al diferente ecosistema que hay, desde bancos, grandes clientes corporativos que son pagadores ancla, con los proveedores. Y hemos formado un ecosistema que hoy son más de 10.000 compañías, cerca de 30, han pasado por nuestra plataforma más de 30 entidades financieras entre bancos, fondos de inversión, fiduciarias, casas de factoring y digamos comisionistas de bolsa y digamos conectando esos recursos. Realizamos conexiones. Aquí ya puedo pasar. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Listo. Entonces con esto damos inicio que es cómo la banca tradicional se ha enfocado mucho en una gama de productos. El crédito tiene siglos, ¿cierto? Están las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, tarjetas de crédito, crédito empresarial, crédito de tesorería, revolvente, etcétera. Y el factoring se consolida desde hace alrededor de unos 40 años, 35, 40 años, se va consolidando como un activo financiero en el cual se comienza a transar. Principalmente esto empieza en Europa, sin embargo esto tiene pues como otros orígenes de mucho más tiempo atrás, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar acerca de esto, vamos a tener pues identificar muy rápidamente cuál es pues mencionamos el problema de las pymes, básicamente es un tema de acceso, de cómo interactuar y poder tener esos recursos disponibles, ese desafío pues que está todo el tiempo en buscar tener necesidades de capital de trabajo, esas empresas pymes cuando van a hacer una venta pues se encuentran con que esa venta no es una venta de contado, es una venta que generalmente tiene unos plazos y en esos plazos hay unos retos, digamos, desde el punto de vista de capital de trabajo que hay que atender, ¿cierto? Vamos a pasar a ver el tema de una breve evolución del factoring a través de la historia, pues esto lo voy a pasar muy rápido, beneficios, limitaciones y riesgos, el marco colombiano y la factura electrónica del Radian y la evolución que he tenido pues desde el factoring tradicional hacia el factoring digital, ¿cierto? Yo creo que algunos de los que estamos acá nos tocó la factura física,
no a todos, acá hay varias generaciones, pero los que nos tocó la factura física era un cuentazo, pues era tener una factura con 3 copias, la blanca, la rosada y la azul, hasta la amarilla, y digamos que cuando íbamos a hacer el factoring, pues digamos, al igual que como cuando se tenían cheques, pues uno lo que hacía es que endosaba por detrás esos cheques y podía negociarlos, o sea, el famoso endoso al portador. En el caso de la factura, operó igual. Pero entonces hoy tenemos que un pagador grande, como lo puede ser Corveta, vos vas a hacer un factoring de 1000 facturas. Entonces vas a llegar con 1000 facturas a hacer todo ese trámite. En el pasado, y no estamos hablando de muy lejos, cerca de, no sé, cerca de 20 años, 15, 20 años todavía se venía realizando estas prácticas. Entonces uno lo que ve que el principal problema que hay es un tema de descalce en la caja, el descalce entre lo que yo produzco, o sea, yo compro materias primas como pyme, al comprar esas materias primas yo entro en un proceso de producción y en ese proceso de producción hay un proceso de comercialización y después de la comercialización yo le entro a facturar a ese cliente que tengo. Entonces, en ese proceso el cliente no te paga de contado, te paga con un plazo que puede ser unos términos de tiempo y en esos términos de tiempo pues ya fácilmente ya pasaron entre la producción, la compra de la materia prima, la producción y la comercialización, fácilmente pueden pasar 120 días. Y son 120 días que vos le estás pagando a los empleados, que vos has comprado la materia prima y hasta ese plazo todavía no has recibido el retorno de esa venta que realizaste con un margen que tienes que tener. Entonces ahí hay básicamente que hay un problema donde la liquidez está comprometida, el ingreso con el gasto no macha y digamos que el tercer punto que es el tema de acceso, digamos que complementan pues los retos principales que tienen las pymes en Colombia. Esto es un tema que se da en Colombia, se da en Latinoamérica y se da en gran parte del mundo. Esto no, digamos que esto es un fenómeno, digamos que está generalizado, digamos a través pues del mundo, pues en el mundo empresarial, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparece la factura electrónica, le da un boom al negocio, ¿cierto? Le da un boom al negocio, ¿por qué? Porque todos, digamos, cuando tenían información que no era uniforme, que era simétrica y que no estaba la traza de esa información. Cuando entra la factura electrónica hay unos, digamos, unos parámetros que se definen desde el punto de vista de comercialización a nivel mundial, se define un lenguaje de negocios que desde el punto de vista de la tecnología, el cual permite, digamos, tener un estándar que se ha ido unificando a nivel mundial. ¿Qué sucede? La factura como tal tiene dos propósitos, el propósito comercial y el propósito tributario, ¿sí? ¿Qué sucedió? La factura electrónica en el mundo la han venido masificando, pero curiosamente la parte donde más se ha masificado ha sido Latinoamérica. Entonces ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Latinoamérica? Y lo que sucede es que en los procesos de los gobiernos de tener un mayor recaudo y mayor control fiscal y de poder, digamos, normalizar e incorporar las empresas a que facturen y realicen esto, entonces lo que hicieron fue ir incorporando la factura electrónica. Y la factura electrónica entonces se convierte en un catapultador de que se pueda recaudar más impuestos. Y eso se ha visto en el recaudo de impuestos de los últimos años. Para hace año y medio que tuvimos el lanzamiento del libro de Factoring electrónico en Colombia, en este libro veíamos que hace 5 años el recaudo de impuestos era alrededor de 170 billones de pesos. El año pasado creo que estuvo alrededor de los 300, 290 billones de pesos. Entonces digamos que eso, si uno logra ver solo desde el periodo donde entró el Radian hacia acá, el crecimiento del recaudo de impuestos se ha incrementado muchísimo, ¿cierto? Nosotros comenzamos a hablar de la factura en el 2005, 2006, 2004, y la factura se hablaba como la factura de computador, y arrancó con la factura en computador, y lo que hacía es que consignaba la información en el computador, y eso fue evolucionando y se fue convirtiendo en obligatoria. Al convertirse en obligatoria, ¿qué sucede? Todos tenemos acceso a que la factura tiene un código que es la cédula de ese activo, perdón, de ese papel, que ya no es papel,
Es un código, y ese código lo que te permite es tener seguridad y trazabilidad sobre ese activo, convertir eso en un título valor, y al convertirlo en título valor desde el punto de vista digital te permite tener la traza de quién es el comprador, quién es el vendedor, y cualquiera en cualquier parte del mundo con solamente tener acceso al Radian va a poder saber quién es el dueño de esa factura. Entonces eso le ha dado seguridad al inversionista, que va a poder comprar una factura, y definitivamente podés conocer de primera mano quién es el dueño de esa factura. Entonces veíamos, para explicar esto, es como cuando uno va a vender, hacer una transacción sobre una casa. Yo puedo vender la casa 3 veces a 3 personas distintas, y puedo hacer la escritura a esas 3 personas distintas, pero el único propietario reconocido es el que se registra en el sistema de registro de instrumentos públicos digamos, de la zona, ¿cierto? En este caso norte o sur, que es la que opera acá en Antioquia. Entonces el Radian entra dentro de ese esquema, y dentro de ese esquema la factura electrónica tiene la posibilidad de registrarse y solamente tener un solo título. En el pasado, cuando estaban las facturas físicas, sucedía que a uno le vendían una factura, y esa misma factura, con una copia de esa factura, en otro la volvían y la vendían. Entonces se prestaba para el fraude. Ya eso, digamos, con esto se ha mitigado mucho. Digamos que para hablar un poco de cómo surgió el tema del factoring, tenemos que ir que cuando arrancó como el tema de la financiación de mercancías, el transporte marítimo fue lo que mandó a la parada, pues digamos, en el siglo, pues en la Edad Media y en los siglos XIV y XV, ¿cierto? Y lo que se venía haciendo es, se financiaban, digamos, los cargamentos. El cargamento, entonces, del Mediterráneo, ir a las Indias, digamos, ahí se desarrollaron los puertos de Bélgica, Amberes, Ámsterdam, Portugal, España, Inglaterra, y todo eso, pues todos financiaban esos viajes, y los financiaban con recursos, ¿cierto? Y esos recursos, digamos que fue una primera forma de comenzar a tener cierto tipo de acceso a créditos, y ese tipo de acceso a créditos pues ya te iban dando como ciertos títulos. Ese tiene un origen muy parecido también a las acciones. Las acciones también surgieron de esos transportes marítimos, ¿sí? Y eso es lo que se llamó, lo que hoy se llaman bolsas, en ese momento se llamaban lonjas, ¿sí? Y ahí fue donde se comenzó a generar ese comercio. Luego vino el tema de la exportación de productos textiles entre Europa y Estados Unidos, y en ese transporte de textiles entre Europa y Estados Unidos comienza un tema de comercio internacional, y digamos que en ese estaba alguien que comercializaba las mercancías, y mientras venía el cargamento en alta mar, pues alguien las iba comercializando y iba vendiendo algo que apenas venía en camino. Entonces digamos que es otra forma pues también de verlo. Y digamos lo que ya estaba hoy muy vigente, siglo XXI, que es básicamente con la llegada de la factura electrónica, ya se da, digamos, mientras que el crédito, les mencionaba, tiene siglos de existencia, el factoring y el confirming tienen, digamos, se viene consolidando hace 30, 40 años aproximadamente, principalmente en España, Italia, Inglaterra y Francia, son donde más se han desarrollado, ¿cierto? ¿Cómo funciona el factoring? Entonces, es una tríada virtuosa. Esa tríada virtuosa está alguien que tiene un servicio y un producto que va a vender, que vende ese producto o servicio, ¿cierto? Expide una factura, emite una factura, ¿cierto? Y al emitir esa factura, pues digamos que al otro lado se la emite ¿a quién? A un comprador. Ese comprador es un cliente de él, donde básicamente hay un compromiso en una transacción de hacerla en determinados días de plazo, ¿cierto? ¿Qué sucede? El que compra esa mercancía o ese bien, pues lo que hace es que se financia en principio con proveedores, porque hay un tiempo también de hacer una conversión de la venta de él, y por lo tanto comercialmente se dan unos acuerdos comerciales. ¿Qué sucede? Entre el cliente y el proveedor, esos días es donde está una caja atrapada, ¿cierto? Y esa caja atrapada,
digamos, ahí es donde hay un descalce entre el ingreso y el egreso, y es donde sale, digamos, en este caso el factor, que en este caso el factor puede ser o una casa de factoring, o puede ser un banco, o puede ser una entidad que haga las veces de compra de facturas, una institución financiera bancaria o no bancaria, y lo que hace es que compra desde el de la emisión de la factura, podría comprar la factura y digamos que al final ir a cobrar esa factura. Entonces, los que hemos estado muy familiarizados con matemáticas financieras, tenemos un flujo futuro que me vale 100 pesos o 100 millones y yo estoy dispuesto a comprar ese flujo futuro que es en 3 meses o en 2 meses, 60 días, estoy dispuesto a comprarlo hoy con un rendimiento que para nosotros en este caso se llama descuento, ¿cierto? Valor de descuento. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es la factura cuando es la tasa de descuento y el valor de descuento con un crédito, que el crédito lo que mira es te presta 100 pesos hoy, el 100%, y te cobra una tasa de interés que te cobra, digamos, de acuerdo a las condiciones que pactes. Aquí se trabaja con un valor futuro y lo que hacemos es que lo descontamos a valor presente. Entonces, la gran diferencia entre el crédito y el factoring es que el crédito está sobre un pasivo y el factoring está sobre un activo, ¿sí? Esas son las dos, digamos, novedades principales. Y hay unas modalidades, comercialmente hay diferentes formas, entonces yo soy un emisor de la factura, al emitir esa factura yo estoy trasladando el riesgo de la gestión de cobro, estoy trasladando la gestión de cobro a un tercero, que es el factor. Si estoy muy enredado o perdido, me levantan la mano, porfa, porque para algunos puede ser, digamos, un lenguaje diario y para otras personas es nuevo. Entonces, hay varias modalidades, entonces yo emito la factura, vendo la factura, pero a él le pagan en 90 días. ¿Y cómo garantiza él que sí le van a pagar? Pues digamos, él lo que hace es un análisis de riesgo, y en ese análisis de riesgo se convierte en un riesgo de crédito, básicamente. Ese riesgo de crédito se convierte en un riesgo de crédito, él analiza ese tipo de riesgos, pero también en una posibilidad de impago. Entonces, cuando vos decís con recurso o sin recurso, lo que se está diciendo es, yo compro la factura, pero en el evento que haya un impago de esa factura, yo me devuelvo al emisor a cobrar esa factura. Y ahí es la operación de con y sin recurso. Sin recurso es que simplemente vendo la factura y ya prácticamente me desentendí de ese activo. Pasa tal cual como cuando compramos y vendemos una acción. Yo compro una acción a riesgo, y si el día de mañana sube 100%, me gané la plata sin problema, pero si el día de mañana bajó 50%, ya el riesgo ya fue trasladado, ¿cierto? Entonces el con o sin recurso es en la manera y el momento en que yo traslado el riesgo, ¿sí? Notificado o no notificado es básicamente si confirmas la transacción o definitivamente no confirmas con la transacción, sino que te vas contra el activo. Que contra el activo es que no, yo hoy hago la gestión de cobro y en este caso la gestión de cobro, en el notificado es que yo hoy hago la gestión de cobro y me pagan, y en el no notificado es cuando le pagan a ese emisor y ese emisor me reintegra el recurso a mí, ¿sí? Que es más parecido a un crédito que a un factoring, ¿cierto? Y el reverse factoring, ahí no hay endoso. Entonces, depende pues, pero digamos que en teoría quien presenta la factura y tiene el endoso es el que le deberían de pagar, pero normalmente no. Y además no es tan común pues el no notificado. No está no notificado. Y en el reverse factoring los españoles, por allá se inventaron la palabra confirming. Y el confirming es una modalidad de factoring, pero quien inicia la operación o quien tiene la intención de esa operación no es el emisor, sino que es el pagador, ¿sí? Es decir, el cliente. El cliente lo que le interesa es, yo quiero tener y fortalecer una relación con mis proveedores, y en esa relación lo que yo voy a hacer, yo voy a definir y voy a decidir a quién le voy a pagar de esos proveedores, y luego yo tengo esa relación con el banco. Bueno, va a pasar acá rápido, tenemos el ciclo ya entramos entonces, vamos entrando al tema del ciclo del factoring digital, ¿cierto? Ahorita hablamos un poco del factoring tradicional, acá comenzamos a tener un tema del factoring digital, y tiene los mismos procesos, pero lo que ha hecho la industria es
hacer una transformación digital de ese proceso. Entonces, ¿qué se ha hecho? Entonces hay una venta y emisión de la factura, que en este caso ya es electrónica y que digamos, se han encargado de promover y convertir esto en título de valor, y los actores del mercado hemos venido promoviendo eso. Está la aceptación que se da por el Código de Comercio a los 3 días de recibida la mercancía y la factura. Está la sección del factor, que básicamente hoy opera como el endoso y las diferentes modalidades de endoso. El factor realiza el desembolso normalmente está entre el 90 y el 100% de lo que vale esa factura, y el pago de la liquidación, que ya se da al final. Este proceso entre la venta y el desembolso hoy se da en un proceso de horas, donde yo presento la información en la mañana, pues ya cuando tengo un cupo aprobado, y en la tarde prácticamente los recursos ya están en la caja del banco de esa compañía. Entonces, que es un producto que es muy dinámico, maneja mucho volumen, muchas facturas, y que es muy intensivo en la parte operacional. Entonces ahí el riesgo de operativo es súper importante controlarlo. Y la forma de controlarlo es a través de la tecnología, y ahí es donde hemos entrado con las diferentes plataformas tecnológicas a controlar con la tecnología ese riesgo operativo que puede existir allí. ¿De qué? De que la factura no me corresponde a lo que es, que el valor que está consignado en esa factura efectivamente eso es lo que me van a pagar a mí, que el plazo esté bien, ¿cierto? Que esté como confirmado todo eso. Entonces acá hay un riesgo, acá los riesgos claves a mitigar. Está el riesgo de crédito, que básicamente es cuando yo compro esa factura y que realmente pues haya una intención real de pago al final. Entonces yo evalúo eso con básicamente un estudio de crédito. Y el riesgo de dilución, que es el riesgo de dilución, es que lo que yo estoy comprando por 100 millones, efectivamente a mí me vayan a pagar ese valor al final, ¿cierto? Entonces ese es como el punto allí. Esos son los 10 riesgos principales. Entonces acá vemos la parte de beneficios, desde lo que son los proveedores, que básicamente son las pymes. Estamos hablando de los pagadores, que son los clientes, y tenemos también desde el punto de vista de los fondeadores. Beneficios para pymes, lo que les decía, liquidez inmediata. O sea, es decir, mientras que vos entras en un proceso de estudio de crédito, el proceso de desembolso, firma de pagares y demás, hay un tiempo que se va ampliando. Pero ¿qué sucede? Con la factura, este proceso puede ser un poco dispendioso al principio, o sea, de más tiempo, porque tiene que existir unos ejercicios previos de control de riesgo y de crédito, pero posteriormente eso se vuelve una máquina de liquidez para proveer al emisor. Y esa máquina de liquidez es multiplicada por 1000, por 10.000, o sea, solo para darles una cifra, el año pasado procesamos cerca de 200.000 facturas, y de esas 200.000 facturas representaron cerca de 10 billones de pesos entre lo que procesamos con la tecnología que proveemos a bancos y lo que procesa a través de nosotros con la conexión tecnológica que le hacemos a las diferentes empresas donde nosotros participamos, ¿cierto? Entonces ahí lo que hicimos fue consolidar un ecosistema empresarial donde interactúan pagadores, proveedores y entidades financieras. Ese ecosistema se ha consolidado allí, ¿cierto? Eso le da una mejora competitiva. Yo doy un ejemplo súper claro, y es, yo estoy acá, pero hace 5 años fui gerente financiero en una compañía, y esa compañía, cuando yo llegué, vendía 10.000 millones de pesos al año, porque estaba recién aperturada. Pero en el año, y no tenía 350 millones con el Banco de Occidente, un crédito, imagínate, 350 millones. Y en esos 350 millones de pesos, en el año 4 teníamos 10.000 millones de pesos en crédito y teníamos cupos por 70.000 millones de pesos en factoring. Y esa compañía que vendía 10.000 millones ya vendía 240.000 millones de pesos al año. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho eso en ese momento, a punta de crédito, no hubiéramos pasado de estar 1, 2 o 3 veces, o sea, 10, 20 o 30.000 millones de pesos adicionales. Con el factoring tenés la posibilidad, y es que vos podés combinar los riesgos, combinás el riesgo del emisor, de quien emite la factura, pero te apalancás en el riesgo del pagador, que puede tener una mejor condición financiera para poder tener apalancamiento financiero de la liquidez. Entonces,
No es lo mismo yo, tapas la venia, ¿no? La venia bendita, por decir algo, ¿sí? A que tú me hagas un crédito a mí o me compres una factura a mí, a que yo, venia bendita, le venda tapas a la Coca-Cola, FEMSA Coca-Cola, le venda a Bavaria y le venda a Postobón. ¿Tú qué dices? ¿Quién me va a pagar? No me va a pagar la venia bendita, me va a pagar Coca-Cola, Postobón y Bavaria. Entonces allí una compañía de esas puede apalancarse en la condición financiera de un tercero para poder tener liquidez propia. Ese es lo bonito de este producto, es lo que le genera bondad. Y yo tengo una tesis y es que esto va a ir migrando los créditos de tesorería hacia este producto. En unos años pues creo que va a ser más, va a ganar un renglón importante allí. Desde el punto de vista de los pagadores, estamos hablando de los que son los clientes, pues hay un fortalecimiento, cuando existe el confirming, yo lo que hago es que busco, yo tengo aliados estratégicos, tengo proveedores estratégicos, y yo sé que, por ejemplo, la venia bendita no tiene la capacidad financiera, pero sabe que yo le voy a entregar liquidez todo el tiempo para que usted pueda continuar con ese ejercicio de venta, comercialización de las tapas para lo que yo necesito en Bavaria, en Postobón y en Coca-Cola, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo llego y hago lo que le doy es liquidez, pero esa liquidez yo como pagador me apalanco en una entidad financiera, y ahí es donde el sector financiero entra en el círculo virtuoso, ¿sí? Bueno, mejora eso. En el ejemplo que les di hace un momento, que vendíamos 240.000, teníamos ese 70.000 de cupos en factoring y cerca de 10.000 en créditos, pues nosotros teníamos 114 días de cuentas por pagar en promedio. Después, cuando entramos en el producto de factoring, pasamos de 114 días a 14 días, o sea, rebajamos al 90% de la cuenta por cobrar. Entonces, desde el punto de vista financiero, para una compañía es demasiado bondadoso el producto, ¿cierto? Se reduce el riesgo porque hay una gestión de cobro de un tercero que ayuda a esa gestión. No es lo mismo que la venia bendita le cobre a Bavaria que le cobre el Banco de Occidente a Bavaria, ¿cierto? Ahí va a ser más cumplido, pues digamos que hay una connotación de unos cumplimientos de plazos más con el banco que con otros. Y lo otro es que no hay impacto en el balance, digamos que generalmente lo que son el factoring, digamos, dependiendo de cómo se realice, si es bancario o no bancario, pues tiene una connotación de que computa en el endeudamiento en las centrales de riesgo o no computa. Entonces, digamos que eso es un factor que diferencia el sector financiero del sector no bancario, ¿cierto? De las entidades financieras no bancarias, y que es un factor que, digamos, ayuda a competir a dar profundidad en el mercado a través de esa situación. Esto ya lo hablábamos, el riesgo de disputa y dilución, que es básicamente que lo que yo vaya a cobrar efectivamente sí sea ese valor y no haya notas crédito. La concentración en la exposición, importante para gestión. El fraude documental. A diferencia de otros países como Chile, Perú, Colombia tiene una muy buena práctica, bueno, mejor práctica que esos países en el término, en la parte de gestión del riesgo en el factoring. Somos un poco más, digamos, más exigentes en lo que es el compliance para poder tener una mejor colocación. Y los costos efectivos, digamos que este es un producto de oportunidad. Entonces, el producto de oportunidad, muchas veces, ¿cuál es la plata más cara? Dice el adagio popular, la plata que no hay, ¿cierto? Entonces, este producto, muchas veces hay compañías que están dispuestas a pagar más por tener el recurso hoy, no mañana ni pasado, hoy. Y esa es otra bondad que tiene esto acá. Bueno, habilitador del sistema, factura electrónica fundamental en este ejercicio, el RYAN, que es la trazabilidad de la factura en la cual, digamos, nos permite tener como la visual desde el punto de vista del inversionista, quién es el dueño de esa factura. Llegó una parte pues de garantía mobiliarias que van a entrar a respaldar como, digamos, el ejercicio desde el punto de vista del riesgo y de cómo ponerle un candado más en el sentido de tener mejor colocación. Y la DIAN en esto se ha puesto, como dicen, la 10. La DIAN ha hecho normatividad, ha tenido procesos, ha tenido con sus limitaciones y todo, y con los diferentes cambios de gobierno ha posibilitado que esto vaya avanzando en buena medida. Y tengo una tesis, compañeros, colegas,
El año pasado Perú operó cerca de 12 billones de dólares en el año, ¿sí? Nosotros operamos cerca de 10 billones de dólares en el año, ¿sí? El año pasado, en temas de desembolso, en Radian, exactamente. Lo que yo estoy viendo es Perú y Chile no tienen la tecnología que tiene Colombia. La buena práctica de la región de Colombia es la tecnología, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder, es mi hipótesis, es que probablemente Colombia supera a Perú en términos de volumen más adelante, solo por el apalancamiento de la tecnología, no el negocio. Porque en el negocio, Chile, por ejemplo, sí tiene una fortaleza muy grande en términos de negocio. Pero en el término de Perú, probablemente ahí nosotros ganemos una velocidad importante. Voy a pasar esto acá para que podamos ver un video. Retos importantes del factoring digital, interoperabilidad, fundamental. Hay muchos mecanismos para poder. Hoy nosotros desde Finactiva, nosotros nos conectamos directamente al ERP de las empresas y lo que hacemos es que vamos y buscamos las facturas y las traemos para que se puedan negociar y que quienes estén en el ecosistema puedan participar del negocio, comprar y vender esas facturas. Ciberseguridad, entre más tecnología ya los retos de ciberseguridad son mayores. Educación financiera, todavía tenemos, digamos, temas que hay que venir adoptando desde el tema de las pymes. Fondo y capital, ese siempre será un reto que en todos los aspectos habrá que abordar, y el marco regulatorio que no sea una limitante, sino más bien lo que ayude a apalanque, digamos, el negocio. Futuro del factoring digital en la TAM, nosotros nos estamos ubicando acá, que son las soluciones embebidas. Embebidas es meternos a las empresas, traer la información de las empresas, traer esas facturas y negociarlas. Acá yo veo una oportunidad importante, documentos equivalentes. Hoy estamos trabajando solo facturas, pero ahí vienen documentos del sector salud, vienen documentos del POS, y cada uno de ellos podría eventualmente tener una oportunidad de negocio. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos a ver un video que dura cerca de 1 minuto y medio y digamos que con eso finalizamos la presentación. Eli. En el mundo empresarial, el tiempo es dinero. ¿Imaginas tener cada vez más centralizada la operación financiera de tu empresa en una única herramienta? Presentamos la Suite Finactiva, la herramienta todo en uno, diseñada para simplificar el proceso de toma de decisiones y financiación de tu compañía. Conéctate directamente a Radian y olvídate de las preocupaciones. La Suite Finactiva importa todas tus facturas electrónicas pendientes por cobrar y por pagar, facilitando la gestión de tus cuentas. ¿Necesitas conocer el flujo de caja de tu empresa en tiempo real? Con nuestra herramienta visualiza la actividad de manera clara y precisa, permitiéndote tomar decisiones informadas. Nuestras alertas tempranas te mantendrán un paso adelante. No te pierdas ninguna oportunidad ni enfrentes sorpresas desagradables. Realiza pagos a terceros de manera rápida y segura, utilizando tus propios medios de pago, tus propios recursos de tus cuentas de ahorro o corriente, sin tener que ir a cada banco a gestionar los pagos. Todo está acá integrado. Inscribe tus cuentas fácilmente, realiza transferencias entre diferentes bancos y optimiza tus transacciones con un solo clic. Cuando la liquidez escasea, no te preocupes. A través de nuestros productos pensados en los empresarios como tú, aliviaremos tus necesidades de manera oportuna y rápida. Recuerda, todos nuestros procesos son 100% digitales, ágiles y pensados para facilitar tu día a día empresarial. La Suite Finactiva, tu aliado en el control financiero. Únete a la revolución empresarial hoy mismo. Visita nuestro sitio web o contáctanos para más información. Finactiva, construimos futuro juntos. Bueno, no, muchísimas gracias Edison por esta participación, esta experiencia tan bacana que nos cuentas.